Antes de nada, un aviso, no tuiteéis que el ponente es un inútil, porque os buscaré y bueno, pues... bueno, quería dar las gracias a todos por venir, a los organizadores de PHP Madrid que aceptaron mi propuesta para el Meetup, y vamos a hablar de arquitectura hexagonal. Yo soy una asistente habitual a las charlas del grupo y siempre cuando salgo, pues salgo con la idea de que he aprendido algo nuevo. Así que por mi parte voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que todos salgáis de aquí con una o dos ideas que os resulten útiles para aplicar en vuestros proyectos sobre la arquitectura hexagonal. Me presento, soy Adoración González. Soy ingeniera informática por la Universidad Complutense de Madrid y llevo más de 7 años trabajando en desarrollo con PHP. Ese que veis ahí es mi usuario de Twitter, señorito developer, y entre mis hobbies están pues, coleccionar elefantes de PHP, que la verdad a veces conseguirlos es tan difícil como reunir las bolas de dragón, y participar en carreras, algunas tan duras como la Spartan Race. A ver, para poneros en contexto en el entorno en que me muevo, os contaré que trabajo en una empresa que hacemos software de gestión documental para bibliotecas públicas, para bibliotecas sanitarias. Tenemos diferentes herramientas, todas gestionadas a través de entornos web y que utilizan distintos tipos de usuarios. Es un modelo de negocio complejo, con muchos casos de uso y con necesidades cambiantes dependiendo del tipo de institución. Además, nuestro software se integra con otras herramientas que no dependen de nosotros mismos. A un más bajo nivel, os puedo contar que en los últimos años hemos emprendido la labor de migrar nuestra aplicación matriz de un framework que, aunque funciona bien, está algo desfasado, al framework de Symfony, con lo que ello supone de mantener una aplicación legacy con una aplicación en desarrollo. Y más en concreto, en los últimos meses hemos centrado nuestros esfuerzos en hacer una nueva aplicación de gestión de usuarios que reemplace a la herramienta que tenemos ahora. Y sobre esa nueva herramienta de gestión de usuarios versarán los ejemplos de la práctica, al menos en una versión muy simplificada de la herramienta que vamos a poner en producción. Entonces, vamos al tema. En el año 2005, Alistair Cockburn publicó un artículo en el que enunciaba como objetivo de la aplicación del patrón de arquitectura hexagonal lo siguiente: que una aplicación pudiese ser igualmente gestionada por usuarios, por programas de prueba o por lotes de script automatizados, y que fuera desarrollada y testeada de forma aislada de sus dispositivos y bases de datos en tiempo de ejecución. Esto, sin duda, es un objetivo deseable para cualquier desarrollo software. Pero si concretamos esto un poco más, lo que también sería deseable es que los cambios en una parte de nuestra aplicación tengan el menor número de efectos colaterales posibles. Que si tenemos que añadir nuevas funcionalidades o formas de interactuar con la aplicación, no requirieran grandes cambios de código, y que los procesos de depuración y testeo deberían requerir el menor número de soluciones temporales como sea posible y ser relativamente fáciles de llevar a cabo. A ver, un segundo. ¿Pero qué es el patrón de arquitectura? ¿Qué es la arquitectura hexagonal o patrón de puertos adaptadores? Pues es un patrón de arquitectura software que define una serie de prácticas en cuanto a cómo estructurar y diseñar nuestra aplicación centrándonos en el diseño del dominio. Además, supone una versión más general, generalizada o más ampliada del tradicional modelo vista controlador de 3 capas. Si hablamos en términos de puertos y adaptadores, no es muy difícil entender qué es un puerto y un adaptador, o sea, no hay que abstraerse mucho. En el mundo físico, los dispositivos electrónicos se adaptan a los protocolos
de los protocolos físicos y mecánicos donde pueden ser enchufados. Pues lo que vamos a hacer es definir el protocolo para usar nuestra aplicación. Los objetivos de aplicar el patrón serán identificar los puertos de entrada y salida de nuestra aplicación, que van a ser puertos, que van a ser adaptadores y cómo organizo y diseño mis clases para conseguir una aplicación agnóstica de contexto, altamente desacomplada y, por tanto, muy mantenible. Lo que tenemos a continuación es el esquema de lo que es una aplicación software en el patrón de arquitectura hexagonal. Tenemos un hexágono que contiene nuestra aplicación, entendiendo por aplicación no una aplicación web, sino la aplicación que nosotros queremos desarrollar, que es diferente y tiene un valor en nuestro negocio. Además, el hexágono de aplicación contiene el modelo de dominio con la lógica de negocio. La aplicación tendrá unos puertos de entrada a través de los cuales vamos a recibir inputs que nos pueden llegar de diferentes orígenes y que, por lo tanto, tendrán que ser adaptados a lo que requiere nuestra aplicación. Y tendrá unos puertos de salida por donde generará datos como resultado de las operaciones que se hagan en el dominio y que deberán ser adaptados y transformados para adaptarse a la tecnología que hay en el lado de los outputs. Y lo de fuera ¿qué es? Pues es una capa de infraestructura que va a contener pues, esos adaptadores de los inputs y los adaptadores de los outputs, que normalmente van a estar basados en tecnologías y componentes externos y que a partir de ahora vamos a considerar que son detalles de implementación. ¿Por qué un hexágono? El hexágono no significa nada. Lo que pasa es que la geometría de la figura nos permite tener un espacio donde evocar el concepto de multiplicidad de los distintos orígenes de diferente naturaleza a través de los cuales nos pueden llegar los inputs y los distintos destinos que pueden tener nuestros outputs. Fijaros si no es importante el que sea un hexágono o no, que existen otros patrones que son primos hermanos del de arquitectura hexagonal, algunos como Clean Architecture o Onion Architecture, que proponen el mismo tipo de estructura y de prácticas y que no están representados por un hexágono. Entonces, yo os voy a decir así a modo de resumen, ¿no?, lo que suelo poner yo en mi hexágono de aplicación. Pues contiene el modelo de dominio, pues va a tener clases, interfaces y servicios del dominio. Voy a tener servicios propios de la aplicación. Voy a tener también subscribers y listeners de eventos del dominio, eventos de la aplicación y voy a tener comandos y un bus de comandos que luego más adelante vamos a ver lo que son. Y fuera, ¿qué es lo que tengo normalmente? Pues tengo Symfony, tengo Doctrine, tengo otras librerías que utilizo, pero que podrían ser son totalmente reemplazables por cualquier otra cosa, por otro framework, por otro tipo de persistencia. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo cuando no utilizaba el patrón de arquitectura hexagonal? Pues normalmente, cuando empezaba un nuevo proyecto, lo que hacía era pues, abrir el IDE, crear el proyecto, editar el fichero Composer.json y requerir Symfony, Doctrine y PHP Unit. Y casi lo primero que programaba era un User Account Bundle con su User Account Controller y sus actions y desde ahí tirar. Pues bien, nos vamos a olvidar de este tipo de prácticas, no nos vamos a instalar ningún framework, ni la persistencia y casi ninguna librería. La manera de empezar a trabajar en el patrón de arquitectura hexagonal es mediante la definición de casos de uso. Tengo que definir qué es capaz de hacer mi aplicación. La especificación funcional en forma de casos de uso se hace pensando en la interfaz del hexágono de aplicación y no pensando en ninguna de las tecnologías que podamos utilizar. Además, los casos de uso van a constituir una API de nuestra aplicación de todo lo que se puede hacer con ella.
Entonces, yo tengo mi aplicación de gestión de usuarios y voy a definir los que van a ser los casos de uso. Pues tendré que poder registrar una cuenta, habilitar una cuenta de usuario, por ende deshabilitar una cuenta de usuario, modificar el perfil de una cuenta de usuario y borrar una cuenta de usuario. Un error frecuente a la hora de definir los casos de uso es definirlos pensando en la forma en que vamos a interactuar con la aplicación. Yo misma, en una versión inicial de esa lista de casos de uso, incluí resetear la contraseña de la cuenta de usuario. Resetear la contraseña de una cuenta de usuario es sin duda una funcionalidad que ha de proveer mi interfaz web. El típico, olvidé mi contraseña, que le pide un email al usuario, le manda un correo con un enlace, un token de validación y que acaba llevándole a un formulario donde resetear la contraseña. Pero si os fijáis, ese es un claro ejemplo de definir, o sea, de vincular el caso de uso al hecho de que yo ya sé que mi aplicación acabará teniendo un frontal web. Entonces, ¿cuál sería el caso de uso en la aplicación hexagonal? Pues sería cambiar la contraseña, que es lo que voy a mandar a ejecutar en mi aplicación, tanto si estoy utilizando la funcionalidad de olvidé mi contraseña, como si en un contexto de seguridad un usuario que ha hecho login pues accede a un formulario y la cambia. O bueno, pues por cualquier otro sistema que pudiésemos cambiar la contraseña. Entonces, una vez que ya tengo definidos los casos de uso, pues voy a ayudarme de alguna herramienta que me ayude a, bueno, pues a darle un poco de forma a qué tiene que pasar. Yo, en particular, utilizo Behat. O sea, Behat me ayuda a especificar casos de uso, a qué tiene que pasar en un escenario dado, utilizando un lenguaje natural. Entonces, aunque no sea el propósito de esta charla aprender Behat, o sea, a mí me parece realmente útil, pues, porque me da una idea muy clara de lo que estoy definiendo que quiero que pase. En el caso de registrar a un usuario, pues voy a tener unos antecedentes, algo que voy a mandar a ejecutar y unas consecuencias de esa acción. Si digo que quiero registrarme en el contexto de una organización, de una biblioteca, cuando solicito registrarme con los datos del ejemplo, pues ¿qué tiene que pasar? Que se crea el usuario con el email tal y además se le notifica por correo electrónico que, bueno, pues que bienvenido a la aplicación o una confirmación de que su cuenta se ha creado. Behat, además, podría ser utilizada como a modo de herramienta de comunicación, por ejemplo, con otros equipos, como el de negocio, que a lo mejor la gente que lo compone pues, no tiene un perfil muy técnico. Pero independientemente de las ventajas estas que os comento, de ser una herramienta de comunicación y que esté escrita en un lenguaje natural que es muy intuitivo y tal, lo fundamental es que me despliega un entorno donde me va a ir diciendo qué partes o piezas de código, no está muy bien dicho, es algo muy general, no me voy a decir qué clases me faltan, pero sí qué partes tengo desarrolladas, qué funcionalidades y qué me falta por desarrollar. Entonces, yo voy a ir desarrollando a la vez que voy testeando que lo que voy haciendo pues, va funcionando. Entonces, si ya tengo definido mi caso de uso, registrar una cuenta de usuario, pues parece adecuado que yo cuando lo mande a ejecutar, los datos me pueden llegar de diferentes orígenes, ¿no? Entonces, voy a necesitar algo que me unifique el transporte de esos inputs, que los envuelva y que lo pueda mandar a ejecutar en mi aplicación. Pero, a ver, perdonad. Queremos que la aplicación implemente esta funcionalidad de registrar usuario independientemente de si tengo
pues los datos nos han llegado porque tengo a un usuario en su casa registrándose en la página web, o los datos nos llegan a través de una llamada a través de una API o un web service, o tengo un proceso ejecutándose en el CLI, o tengo un entorno de test. O sea, tenemos diferentes orígenes y vamos a construir un algo que unifique pues esos inputs que hemos tenido y se adapte a la entrada de nuestra aplicación. Ese objeto unificador, o como lo queréis llamar, es un comando. Un comando va a contener, o sea, se va a crear en los adaptadores de esos distintos orígenes a los que nos referíamos, y va a contener los datos que necesito para crear una cuenta de usuario. Y lo que voy a hacer es meterlo en un mecanismo que va a ser la puerta de entrada, o sea, el puerto de entrada a nuestra aplicación, pero lo más importante es que da igual de dónde me vengan. O sea, yo puedo tener una infraestructura con un framework, del framework de Symfony, con un controller y un register action, donde tengo un formulario del que saco los datos y creo un comando. O podría tener un comando de consola del componente Symfony Console, pues leyéndome un CSV con datos de usuario y que por cada línea del fichero pues me cree una cuenta de usuario en la aplicación. O podría tener pues un entorno de test, como del que partimos, donde estoy simulando lo que sería un registro de usuario en la aplicación. En los tres casos estoy construyendo lo mismo, que es ese objeto comando. Y hemos dicho que lo vamos a meter en otro objeto que va a servir como pasarela, como puerto de entrada a la aplicación, que es el command bus. El command bus, vamos a ver, no es indispensable. O sea, es el mecanismo que yo he decidido que sea el puerto de entrada a mi aplicación, pero podría tener otro tipo de implementaciones. Podría tener, por ejemplo, comandos autoejecutables. Pero yo considero que es mejor opción utilizar el bus de comandos, pues para que los comandos sigan siendo simples mensajes y pues como data transfer object, y que la responsabilidad de cómo se gestionan y lo que son sean responsabilidades distintas. ¿Por qué decimos que el bus de comandos es una entrada a la aplicación? Pues porque la implementación concreta de ese bus lo que va a contener internamente es un mapa de correspondencia entre los comandos y qué servicio de aplicación sabe gestionar dicho comando. Los servicios de aplicación que saben manejar los comandos son los handlers. Aquí podríamos tener un par de estrategias. Por una parte, podríamos tener, si tenemos n comandos, n handlers, o bien tener una única clase handler que tenga n métodos, y en algún sitio tener definido qué método se encarga de gestionar qué comando. Entonces, recapitulando un poco hasta aquí. Tenemos una entrada adaptada a través de un objeto comando, tenemos una puerta de entrada a la aplicación y tenemos algo que sabe decir pues quién es el manejador capaz de hacer algo con esos inputs. Un handler tendría el siguiente aspecto. Para el caso de uso que vengo usando en el ejemplo de registrar cuenta de usuario, implementaría un Register User Account Command Handler que implementaría una interfaz Command Handler Interface que tenga definida en mi aplicación. O sea, todo aquel objeto que sea capaz de manejar comandos pues deberá implementar esta interfaz. Y luego lo construyo pues inyectándole dos dependencias que van a ser dos puertos de la aplicación, pues
un User Account Factory, una factoría, y un User Account Repository Interface, un repositorio de cuentas de usuario. Y en el método handler, pues es donde voy a hacer lo propio de crear una cuenta de usuario. Es donde voy a coger el comando y voy a manejar la lógica de negocio, voy a hacer una llamada a la factoría para crear una cuenta de usuario y una llamada al repositorio pues, para añadir esta cuenta a la colección de usuarios de mi aplicación. Y sería en este sitio donde ubicar pues, la lógica necesaria dependiendo del caso de uso que estemos tratando. Y lo ideal es que esta lógica se hiciese aquí y solo aquí, que no se expusiera a otras partes, pues, por ejemplo, a los controles, ¿no? El crear una cuenta de usuario. Vamos a intentar pues, que no haya fugas de código y que sea este el sitio donde pues, gestionar pues, ya la creación concreta de la cuenta de usuario. El dominio, hemos llegado a través del puerto de entrada, el manejador, ya estamos pues, manejando objetos del dominio. ¿Cómo se modelan los objetos, las clases, cómo se diseñan pues, qué interfaces necesito, qué servicios? Es el propósito de pues muchos libros. Yo no soy una experta en diseño de dominios, pero sí, ni de modelos de negocio, pero sí que os diré lo que no es conveniente hacer. Parece trivial que si estoy haciendo una herramienta que gestione cuentas de usuario, pues tenga una clase user o user account. Esa entidad, esa clase tendrá una identidad y tendrá una serie de atributos que la definen. Atributos que pueden ser únicos o no, atributos que pueden ser obligatorios o no, pues dependerá de los invariantes que tengamos definidos en nuestro modelo de negocio. La última clase User Account que yo programé pues tenía este aspecto. Además de lo que veis, tenía getters y setters, tenía otros métodos, tenía métodos para manejar live cycle events y anotaciones, pues anotaciones por todas partes. En particular, tenía anotaciones que mapeaban mi atributo de la entidad a mi columna en la tabla User Account en base de datos. Para los que no los conozcáis, los Live Cycle Events de Doctrine son una solución, una manera de adaptar la persistencia al modelo y el modelo a la persistencia mediante la posibilidad de capturar unos eventos. Por ejemplo, cuando una entidad se carga a través del ORM, pues yo puedo capturar ese evento, coger la entidad y hacer las modificaciones que me haga falta. O si voy a persistirla, previo a persistirla, pues igual cojo mi entidad del modelo, le hago una serie de modificaciones y luego ya la persisto. ¿Para qué utilizaba yo esto? Pues porque nosotros tenemos un modelo de base de datos relacional cuyo diseño pues sabemos que en algunas cosas sería pues mejorable. A lo largo de estos años, pues la experiencia te dice que cuando la diseñaste la base de datos al principio, pues oye, no tomaste todas las decisiones más adecuadas. Pero pues la verdad no hemos tenido tiempo de emprender un proyecto que sea cambiar la base de datos, mejorar el diseño de la base de datos. Además, porque un cambio de estas características pues, tendría una repercusión muy crítica en nuestra aplicación legacy que en ningún caso puede dejar de funcionar. Entonces, pues yo utilizaba soluciones de este tipo. Y lo que tenía que haberme preguntado en aquel momento era pues, si la clase UserAccount de mi modelo era el mejor sitio para poner pues, todo este tipo de cosas. Luego vamos a ver que no, y veremos por qué. Pero ahora os voy a enseñar otro ejemplo de código no hexagonal. Esta clase representa un evento de dominio, UserAccount Registered Event, que se lanza cuando una cuenta de usuario es creada. Y yo lo diseñé pues, extendiendo la funcionalidad de Symfony, o sea, haciéndolo depender del Symfony Event. Esto
a priori no parece tan engorroso como, bueno, pues como lo que hemos visto de las anotaciones de Doctrine por todas partes, pero está mal. O sea, si lo pensamos, bueno, está mal, no es lo más correcto. Si lo pensamos, que es un evento, no deja de ser un mensaje que se lanza como consecuencia de que ha pasado algo en nuestra aplicación, pues, por ejemplo, para informar a otras partes de que hagan otras cosas. Si es un mensaje, o sea, yo necesito para que funcione mi aplicación que mi evento del dominio sea un evento de Symfony. Pues no, realmente no lo necesito. O sea, aquí porque estoy utilizando Symfony, pero o sea, estoy vinculando un evento propio de mi dominio a una tecnología externa. No estoy diciendo con esto, o sea, estoy diciendo que no es lo más adecuado, pero no estoy diciendo que no pueda utilizar luego más tarde el framework de gestión de eventos que tiene Symfony, el Symfony Event Dispatcher, pero no es el modelo, el sitio más adecuado para que se tenga noticia de Symfony, de que voy a utilizar Symfony. Entonces, de la mano de estas reflexiones, pues subyacen una serie de principios, de ideas, de buenas prácticas que son los principios ágiles de desarrollo software, los principios SOLID, y nos vamos a fijar en particular en el de la inversión de dependencias. El principio de inversión de dependencias dice que las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel, que ambas deberían depender de sus abstracciones y que las abstracciones no deberían depender de los detalles y los detalles los que deberían depender de las abstracciones. Esto lo que está haciendo es definiendo pues, un flujo de dependencias en mi aplicación, cómo deben de ir y en qué sentido. Si lo aplicamos a los casos que hemos visto antes, pues sería que mi entidad user account, que es de alto nivel, no hacerlo depender de algo de bajo nivel como es la persistencia con Doctrine. Y en el caso del evento del dominio, que es de alto nivel, no hacerlo depender de una tecnología de gestión de eventos, que es, pues en este concreto la de Symfony, que es de bajo nivel. Entonces, lo que vamos a hacer es, con este principio en mente, vamos a modelar pues, lo que va a ser nuestro dominio, desacoplándolo de tecnologías externas, de componentes y de librerías. Aquí lo que tenéis es un esquema muy simplificado de lo que sería mi modelo de dominio. Pues que tengo un user account, que las cuentas de usuario van a tener un rol, que pueden ser un usuario básico o un usuario avanzado, que además van a tener un estado, puede estar la cuenta habilitada o deshabilitada, y que además una cuenta de usuario va a pertenecer a una organización. Y además vamos a tener pues una factoría de cuentas de usuario y un repositorio, pero luego vamos a verlos con más detenimiento. Ahora vamos a volver al ejemplo de la entidad user account. ¿No sería mejor tener una entidad, una clase que no la haga depender de la persistencia en Doctrine? Independientemente de que yo sepa que luego la persistencia de una cuenta de usuario va a ser una base de datos utilizando el ORM de Doctrine. Pues entonces, ¿qué hago? Quito todo lo del tema de las anotaciones, los métodos que gestionan eventos, y ese tipo de lógica me la llevo a una clase Doctrine ORM User Account, que la hago extender, o sea, que extiende de la del dominio, y aquí es donde yo ya me puedo pegar pues, con todo este tipo de particularidades que tengo que manejar para que finalmente la persistencia sea mi base de datos con sus defectos que tenga. Y con el caso del ejemplo, pues igual. En lugar de hacerlo depender de los eventos de Symfony, pues defino
una interfaz en mi dominio, Domain Naming Interface, que especifica lo que tiene que tener, pues todo lo que en el dominio sea un evento, pues que la hora y fecha en la que ha ocurrido y bueno, pues lo que cada uno lo que considere. Pero al final voy a tener una clase evento que depende de algo que es de mi propio dominio y no de una tecnología que podría ser reemplazable. Y dijimos que teníamos dos clases muy importantes, que eran el repositorio y la factoría. Definiéndolas por separado, lo que estoy haciendo es separando la responsabilidad, distinguiendo la responsabilidad de lo que es crear una cuenta de usuario a través de una factoría que se encarga de ello, de lo que es acceder a la colección de cuentas de usuario. Y así aplico el principio de Single Responsibility de los principios SOLID, que dice que una clase debería tener un único motivo para cambiar o una única responsabilidad. Haciendo esto, lo que estoy es desacoplando el comportamiento y lo que voy a conseguir es que luego el diseño sea más mantenible. Que más adelante podré tener una clase que implemente las dos interfaces o dos clases y cada una que implemente una interfaz. Pero lo que mi modelo expone es que este comportamiento está separado en quien tiene que hacerlo. En la línea del pensamiento erróneo que venía dibujando, ¿no?, con las entidades, con la clase del evento, pues cabría pensar que si yo sé que finalmente la persistencia es en Doctrine, pues me creo mi repositorio de Doctrine y lo hago en el modelo. Pues no, esto también es un error. En el dominio, lo único que debería haber son las interfaces que contienen, o sea, que especifican los métodos que debe de cumplir cualquier clase que ubicada en la infraestructura pues funcione como una factoría o como un repositorio. En concreto, en el caso del repositorio, pues tendríamos el User Account Repository Interface, que funciona como un puerto de salida de nuestra aplicación, y sus implementaciones concretos son los adaptadores de la salida pues, a la tecnología que tengamos. Pues si es una base de datos relacional con Postgre o MySQL, o pues tenemos una solución no relacional como Mongo o como Redis. Pero en cualquier caso, esto serían las implementaciones, los adaptadores, como lo queréis llamar, formarían parte de la infraestructura. Ahora viene aquí un momento reflexión. Vamos a ver. Si en la orientación a objetos nosotros tenemos dos mecanismos superpotentes, como son la herencia y las interfaces para crear modelos desacoplados, pues utilicémoslos. La herencia y las interfaces son la manera de encapsular el cambio y son la manera de añadir funcionalidad y cambiar comportamientos sin afectar a otras áreas del código. Y lo que sean pues, implementaciones concretas que dependan de tecnologías externas y de otras librerías, pues los ubicamos en la infraestructura. Con esto lo que estamos haciendo pues, es invertir el control, hacer que nuestra aplicación no dependa de la tecnología que tenemos por debajo y al revés. Y por lo tanto, pues que sea la tecnología la que se adapte a lo que manda, o sea, a lo que define la aplicación. Además de contener estas implementaciones del repositorio y la factoría, la infraestructura pues, es el sitio donde también poner pues, las configuraciones del mapeo de nuestra entidad a la base de datos o las implementaciones de otros servicios del modelo de dominio y de la aplicación, pues como puedan ser el Command Bus o el Mailer. ¿Qué tengo yo en mi infraestructura? Pues tengo
pues un directorio con los ficheros .yaml, donde tengo definido que mi entidad, pues sus atributos se mapean pues, a unas columnas de la base de datos. Y cuando configure Doctrine, pues le voy a decir que lea todo el tema del mapping de este directorio. ¿Qué tengo también? Pues un servicio de la aplicación que es User Account Manager para gestionar cuentas de usuario, que implementa User Account Repository Interface y User Account Factory Interface, que además es una implementación basada en Doctrine, pues. Entonces ya gestiono aquí todo el tema de pues, si tengo que pasarle un Entity Manager o cómo implemento los métodos. El Command Boost, que hablábamos al principio de la charla, que era un puerto de entrada, pues yo he definido en mi aplicación que el objeto que sea un Command Boost tiene que tener un método execute. Entonces, en la infraestructura, lo que hago es me creo mi implementación concreta de Command Boost, que además, que implementa esa interfaz y que además, utilizando el patrón decorador, pues decora la tecnología del mensaje bus supporting middleware, que es el bus de la librería simple mensaje bus de Matías Novak, que además es una implementación de bus estupenda porque me provee de un montón de cosas. Puedo hacer tema de validaciones, gestionar que el manejo de los comandos se haga de forma transaccional, que me da opciones de encolamiento para los comandos. O sea, si yo no me tengo que programar un command bus desde cero, pero tampoco tengo que hacer depender a mi aplicación de que finalmente esté utilizando el bus de Matías Novak. Con el mailer lo mismo, o sea, hemos estado hablando de las salidas de la aplicación en forma de persistencia en la base de datos, pero es que además de guardar cosas en base de datos, mi aplicación tiene que ser capaz de notificar a los usuarios de que han pasado cosas. Nosotros tenemos un servicio en el dominio que es una factoría de emails que sabe construir pues, distintos tipos de email. Pues de registro, de baja, de modificación de algunos de los datos. En el caso del caso de uso, registrar cuenta de usuario, habíamos definido que se tenía que notificar pues, con un email de bienvenida. Y es el mailer, la factoría de emails, el que sabe construir ese email. Y para enviarlo, pues utiliza un mailer. Para no acoplar tecnología externa aquí con otros componentes, optamos por una solución parecida la misma del Command Boost. Yo me defino en mi dominio un Mailer Adapter Interface, que será la interfaz que tenga que cumplir cualquier clase que ubicada en la infraestructura funcione como un mailer. Yo en concreto pues, me creo mi adaptador de SwiftMailer y cuando lo construyo pues ya con la tecnología de SwiftMailer. Y cuando llamo a enviar, pues lo que estaré utilizando pues al final es SwiftMailer. Pero no tengo que hacer depender a mi factoría de emails de que yo decida por esta librería. Podría querer cambiarla más adelante o que eso no llegue a ocurrir nunca, pero voy a crear así un modelo más desacoplado y más mantenible, que si llega a pasar que lo quiero cambiar, pues que no me resulte complicado. Recapitulando, pues ya tenemos un mailer, tenemos el modelo de negocio con las clases, los servicios de aplicación, tenemos los comandos, los manejadores, tenemos factorías, ya tenemos un poco todo. Pues lo que enunciábamos al principio era que queríamos testear de forma aislada de sus dispositivos y bases de datos en tiempos de ejecución. Decir que voy a testear ahora no sería correcto porque ya venimos de un entorno de test en el que hemos empezado a dar nuestros primeros pasos para probar que la aplicación funciona, pero lo que cabría preguntarse es: ¿necesito yo tener Doctrine y el framework instalados para probar la aplicación? En absoluto no. Es más, normalmente si lo tienes ya instalado, pues es más difícil de testear. Puedo con Behat
y con una implementación en memoria del repositorio, pues testear funcionalmente toda mi aplicación y probar que funciona. Entonces, me creo en la infraestructura un in-memory user account manager que implemente user account repository interface, que también user account factory interface y que lo que haya por debajo sea un array con cuentas de usuario. Y con esta implementación pues puedo probar que lo que espero que pase es lo que luego realmente pasa, que cuando creo una cuenta de usuario y luego voy a pues cuando solicito registrarme, que se crea una cuenta de usuario y luego que si voy a preguntarle al repositorio por esa cuenta, pues con un identificador, me la devuelve. Y ya está, o sea, con Behat y la implementación en memoria del repositorio, tengo test de aceptación de toda mi aplicación, o sea, y lo puedo hacer con cierta facilidad. Y ahí radica una de las ventajas más importantes de la aplicación de la arquitectura hexagonal. O sea, que es tal el desacoplamiento que puedo probar con facilidad que mi aplicación funciona, no tengo que optar por soluciones pues no sé, costosas, raras para acabar testeando que todo va a funcionar. Y una vez pues tengo la aplicación hexagonalizada y tengo test de aceptación funcionando de los casos de uso, pues entonces sería el momento de ya instalarme pues, los vendors, pues darle caña al Composer y me instalo Doctrine, Symfony, pues lo que necesite. Luego sería conveniente pues hacer test de integración, pues, por ejemplo, para comprobar que la configuración del mapeo de las entidades a Doctrine, pues que es correcta y que la integración, o sea, la implementación concreta que he hecho del repositorio con Doctrine, pues funciona. Y todos los tests pues, que se me ocurran, pues para ver si que están conectados las cosas entre sí, lo que sea. ¿Qué consigo con todos estos tests? Pues ser una desarrolladora feliz que sabe que su aplicación funciona y que cuando hace cambios pues los tiene controlados. No quería dejar pasar hacer un apunte sobre la relación entre DDD y arquitectura hexagonal. Nosotros también estamos empezando a dar nuestros primeros pasitos con DDD y durante estos meses pues, he leído muchos artículos que relacionan unívocamente la implementación de DDD con el patrón de arquitectura hexagonal. Eso no es del todo así. Existen pues, arquitecturas que pueden ser una alternativa a la arquitectura hexagonal. Bug Vernon, en el libro Implementing Domain Driven Design, pues expone una serie de ellas y además muy bien. Pero parece que por todo lo que venimos contando en la charla, pues la arquitectura hexagonal, los puertos y adaptadores, parecen una solución pues, que se adapta muy bien a la implementación de DDD. Imaginaros que yo he conseguido pues, crear un par de bounded context de mi Big Ball of Mood, lo he ido limando, y que la ocurrencia de un evento en uno de los contextos tiene que tener algún tipo de repercusión en el otro. Pues lo que podría hacer es integrar estos dos contextos implementados con arquitectura hexagonal a través pues, de un sistema de colas de mensajes. Entonces, a través del puerto de salida, pues saldrá el evento o la notificación de nuestra aplicación, que será adaptado a la tecnología que requiera la cola de mensajes y cuando se tenga notificación en el puerto de entrada del contexto 2, pues eso disparará la ejecución de otro contexto. Hasta aquí ya no voy a hablar más de DDD, o sea, pero para que os quedéis con la idea, ¿no? De cómo se podría relacionar ambos conceptos. Y finalmente, pues las ventajas. Las ventajas de aplicar el patrón de arquitectura hexagonal, pues repetir un poco las palabras claves que han ido saliendo a lo largo de la charla, que genera diseños sólidos, desacoplados, mantenibles,
que crea aplicaciones agnósticas de contexto, que nos permite identificar fácilmente los detalles de lo que son detalles de implementación y, por tanto, si es necesario cambiarlos, y que además testear pues, es más sencillo. ¿Y las desventajas? Pues yo la verdad es que no le he encontrado todavía ninguna desventaja. Estuve leyendo en internet a ver si encontraba algo que poder reseñar, pero salvo algún comentario en un blog que decía que esto pues lo que hacía es aumentar la complejidad de la aplicación. Hombre, pues sí. Si tú te tienes que poner a desglosar en clases, ahora esto es una implementación, tal, pues a lo mejor en un momento determinado nos es más complejo que diseñar un modelo gordo, vamos a llamarlo así. Pero es que luego sabemos que los cambios pasan y a la hora de hacer cambios, pues todo el esfuerzo que hemos invertido en este desarrollo de un esquema hexagonal desacoplado, pues nos va a venir fenomenal pues cuando tengamos que hacer esos cambios. A lo mejor, bueno, pues el patrón de arquitectura hexagonal no es para todas las aplicaciones. Eso cada uno, si tengo una aplicación muy chiquitita que tal, pues no me merece la pena pues hacer todo este modelo. Pero a mí la verdad es que me resulta muy útil, por lo menos, pues eso, tener claras las ideas que fundamentales, ¿no? De no meter la tecnología en el dominio, pues hacer interfaces, no sé, a mí la verdad es que es un patrón que me gusta mucho. Por mi parte, nada más. Las referencias que he consultado, pues tanto cuando estaba preparando la charla como estos meses en el desarrollo de mi trabajo. Está el libro de Domain Driving Design en PHP, que es uno de los que se sortea. Y bueno, daros las gracias y si queréis hacer alguna pregunta. Yo no la tengo, no tengo problema, quería decir, no tengo problemas así. Vale, no hay problema, o sea. Yo creo que se oye, o sea, sí. Ah, vaya. Pues ahora mismo la aplicación de gestión de usuario para el tema de los namespace, lo que hacemos es identificamos tres grandes carpetas. Una sería la aplicación, otra sería el dominio y la infraestructura. Y organizamos por tecnologías lo que va a ir dentro de la infraestructura. Si es pues el ORM Doctrine, pues infraestructura Doctrine, ORM, y bueno, así seguimos más o menos un esquema, pero ya te digo, identificando pues esas tres grandes partes. Luego, en bundles, no en el proyecto de gestión de usuarios, pero sí que, bueno, hemos llegado todavía a ese punto de hacer el bundle, pero sí, en otros proyectos hemos utilizado la creación de nuestros propios bundles para luego importarlos en el proyecto web o en la API. O sea, tenemos muchas cosas, tenemos librerías, luego tenemos bundles propios, o sea, es la manera que tenemos de organizarnos. Y luego la gestión de los errores, pues lo que hacemos es lanzar excepciones cuando sucede un error. Bueno, nosotros ya cuando creamos un comando lo construimos con datos válidos. Procuramos que
A través de aserciones en los constructores, cuando tú estás construyendo algo, ya estás construyendo algo con datos válidos. Y si no lo son, pues te va a generar una excepción que, bueno, en alguna parte la capturarás. Sí, claro, o sea, hombre, ahí tendríamos, pues lo que hacemos es una consulta al repositorio preguntando por, o sea, previo a hacer el, claro, el registro. El mail en nuestro caso es un atributo que debe ser único. Pues lo hacemos pues a través del repositorio, o sea, preguntando. Sí, una pregunta. Quería preguntar sobre la validación. ¿En dónde encaja en todo esto? Tanto de la entrada, digamos, de los formularios, como en el modelo. A ver, nosotros, vamos a ver, serían dos validaciones distintas. Tú, por una parte, tendrías una validación a nivel de formulario, ¿no?, de los datos que son válidos, y luego pues tendrías una validación en la construcción de la entidad correspondiente. Es decir, pues en particular utilizamos una librería que es Assert para, bueno, pues eso, que las entidades se construyan con los datos que necesitamos. Pero serían dos puntos totalmente distintos. ¿Serían dos errores? ¿Y sería en la factoría o en la propia entidad? Sería en la propia entidad. O sea, nosotros validamos a nivel de la entidad user account. La factoría se va, o sea, nosotros creamos ahí la factoría. Vamos a ver, el caso de ejemplo de user account que he puesto es muy sencillo. O sea, nosotros en realidad lo que tenemos, pues el user account tiene una serie de relaciones, tanto con la organización a la que pertenece y demás, que modelamos en el dominio, pero no es, o sea, es la factoría la que se encarga de gestionar esa complejidad. Pero cuando se crean las entidades, se acaban creando con datos que son correctos. Gracias. Nada. Yo lo siento, es que estoy un poco nerviosa. O sea, es la primera vez que doy una charla y, bueno, pues si queréis luego en las cañas yo ya me relajo y hablamos lo que queráis. Bueno, yo quería saber si habéis conseguido aplicar este patrón en algún proyecto legacy que no tenga ningún tipo de dependency injection ni cosas así. A ver. Sí, en parte sí. A ver, no tenemos en la aplicación legacy ni un command bus, ni comandos como tal. Estamos en proceso de definirlos, pero sí que hemos aplicado prácticas de la arquitectura hexagonal en un proyecto legacy, o sea, desglosando muy pequeños trocitos de código poco a poco, ¿no? Pues hemos sido capaces de identificar pues qué tendrá que ir cuando nuestra aplicación legacy finalmente desaparezca y sea una aplicación súper mejorada en el framework de Symfony. Vamos teniendo pequeñas partes que están como definidas como parte de la infraestructura, del modelo y de la aplicación. O sea, realmente, aunque ya te digo, no tengas esa infraestructura de command bus y demás, ya estás aplicando el patrón de arquitectura hexagonal. Pues, por ejemplo, cuando estás distinguiendo pues, una interfaz del repositorio y su implementación, ese tipo de cositas. ¿Hay una pregunta por aquí? Hola. Básicamente me gustaría saber cómo surge la idea de aplicar o cómo surgió un poco la idea de aplicar este tipo de arquitectura en vuestros proyectos, cómo la vendisteis, o sea, cómo lo llevasteis, cómo pudisteis llevar a cabo este tipo de arquitectura, cómo se pudo plantear en el desarrollo y sobre todo qué grados de satisfacción tenéis ahora mismo en este momento implementándolo.
Pues la aproximación fue porque al final, para hacer lo mismo, estábamos duplicando mucho código. Es decir, queríamos registrar usuarios, o sea, tenemos en nuestro negocio que los usuarios se pueden registrar ellos mismos a través de formularios y tal, pero luego llegaba y nos decía, pues, desde una institución, no, mira, yo es que te voy a pasar un fichero con los datos de los usuarios y me los tienes que cargar. O sea, yo no voy a pedirle a mis usuarios que vayan uno a uno pues registrándose. Luego resulta que nos surgió la necesidad de tener una API, porque nuestra aplicación tenía que ser accesible a través de una API pública. Y al final estábamos programando lo mismo, o sea, las mismas funcionalidades de código en diferentes proyectos, pero repitiendo todo cada vez. Entonces es como, bueno, pues, no, o sea, independientemente de dónde nos vengan los datos, al final lo que tiene que pasar es lo mismo y tiene que ir al mismo sitio y tiene que tener los mismos efectos. Entonces, leyendo sobre patrones de arquitectura hexagonal, o sea, patrones de arquitectura, pues apareció la arquitectura hexagonal y era como, pues sí, justo esto es lo que nosotros necesitamos. No, o sea, nos va a ahorrar quizás pues tiempo y, o sea, nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo y quizás pues el arranque de aprender, el coger las prácticas, pues sí cuesta un poco, pero el grado de satisfacción es súper alta porque es que sabemos de verdad que nos surgen necesidades diferentes constantemente y al final pues estar programando en X sitios distintos lo mismo, incluso cuando vas a corregir un bug. O sea, si tú has metido la pata haciendo tal caso de uso en un proyecto, luego tienes que eso que corregiste, pues corregirlo en diferentes proyectos. Y bueno, que cómo lo planteamos, te refieres un poco de cara a que… A la hora de planificar los proyectos, es decir, vamos a hacer este tipo de arquitectura que nos va a conllevar también, no sé qué tipo de resistencia, si encontraste algún tipo de resistencia, etcétera. O sea, lo de siempre, que te puedes encontrar con que a veces no es tan fácil implementar este tipo de arquitecturas. Hombre, nosotros somos una empresa pequeña. Para tomar este tipo de decisiones no tenemos que convencer a mucha gente ni justificarlo de una manera muy formal, ¿no? Pero fundamentalmente, ya te digo, es que fue la propia experiencia de decir, es que estamos haciendo todo el rato lo mismo y con que lo hagamos una vez y lo hagamos bien, ¿sabes? Pues luego eso lo podemos adaptar a nuestras necesidades múltiples, que vayan cambiando y demás. Y bueno, no sé si con esto contesto tu pregunta. ¿Sí? Digamos que ahora mismo estáis bastante satisfechos. Sí, nosotros estamos súper contentos y estamos intentando pues sacar tiempo cada vez más para ir migrando con esta idea, ¿no? de aplicar DDD, por una parte, lo que comentaba, de que estamos dando nuestros primeros pasos para tener nuestro modelo de negocio bien diseñado o mejor diseñado, no está mal tampoco. Y luego pues que al final acabe siendo todo un patrón de arquitectura, o sea, nuestras aplicaciones sean hexagonalizadas. Además, lo bueno del patrón de arquitectura hexagonal también es que es complementario con otros patrones de desarrollo. Entonces, si no es excluyente. Si de pronto yo quiero aplicar pues, CQRS, también puedo hacerlo. O sea que al final no deja de ser un patrón de aplicar buenas prácticas cuando estás desarrollando software.